Les doy la más cordial bienvenida a la serie 2017 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali. Me da muchísimo gusto presentarles el día de hoy un programa y una mesa de análisis y reflexión sobre las elecciones en Irán del 19 de mayo. Una elección en donde se está buscando precisamente la reelección del actual presidente Hassan Rouhani. Pues el día de hoy nos acompañan varios de nuestros invitados. Tenemos con nosotros al embajador Ulises Canchola. Él fue embajador de México en Irán y actualmente es director general de Cooperación Económica de la Cancillería Mexicana. Embajador, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí, Rina. Gracias, embajador. Nos acompaña también Francisco Abundis, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Francisco, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí, Rina. Y Manuel Ferez, él coordina el Seminario de Estudios sobre Medio Oriente y el Cáucaso en la Universidad de Anáhuac del Sur. Manuel, gracias por estar con nosotros. Hola, Reina, gracias. La República Islámica de Irán se apresta a celebrar elecciones el 19 de mayo. Este régimen teocrático dirigido por el poder chiita y clerical que enfrenta el juicio de las urnas para elegir al presidente, a los consejos municipales, pero también a la mitad del Consejo de Guardianes de la Revolución. Este Consejo de Guardianes de la Revolución es uno de los órganos que mayor poder acumula dentro del Estado de Irán, pues es la célula que supervisa las elecciones, que evalúa a los candidatos, pero que también rechaza o veta postulaciones. Fue muy sintomático que este Consejo de Guardianes de la Revolución haya rechazado la candidatura del expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad y de su hombre de confianza Hamid Bakai. Por otro lado, no olvidemos que en este juego electoral hay una disputa entre las distintas facciones de la élite política, religiosa y étnica en Irán, la élite conservadora y más principalista que se enfrenta ante el bloque reformista y moderado. ¿Cómo se hace política en Irán precisamente cuando hay un Estado teocrático, es decir, una simbiosis entre el poder político y el poder religioso, una ecuación que resultó triunfalista con la Revolución Islámica de 1979 y que no necesariamente el mundo occidental termina por entender? Platíquenos. Reina, gracias. Creo que es una pregunta muy pertinente, no solamente para iniciar el programa, sino también para tratar de entender un poco Irán. Me parece que a lo largo de su historia, esta ecuación entre la mezcla del Islam y la cuestión política ha jugado un papel importante. Quizás si nos remontamos al antecedente más inmediato, podríamos también escarbar un poco y encontrar que en la Revolución Constitucional de 1906 hubo un componente que trataba de incorporar este gen islámico en la vida política iraní. Dicho esto, actualmente pues es un poco, lo diré como dicen allá, un poco complicado tratar de entender cómo funciona un Estado teocrático, pero baste decir que a diferencia o similar a unos pocos estados, existe la figura de un supremo líder que es, digamos, el jefe del Estado y es la persona de la que depende en último momento la definición o la decisión, la última decisión en materia de Estado. Y por supuesto de ahí se desprenden otra serie de instancias, perdón, el supremo líder es a su vez electo por un sistema no de elección directa, sino a través de la Asamblea de Expertos, que es un órgano de 86 personas, todos ellos avesados en cuestiones islámicas. Por supuesto, también está el Parlamento. El Parlamento en ese caso sí tiene un componente de elección directa popular, pero para poder ser electo al Parlamento uno tiene que pasar por el Consejo de Guardianes, que es un órgano de 12 personas, sí. 12 miembros, que califican quién puede participar o no. Finalmente, el presidente, que también es electo por la vía del voto, pero también para poder ser candidato uno tiene que pasar a través de, digamos, el visto bueno de este Consejo de Guardianes. Es un sistema complicado, cuyo último objetivo es preservar la idea de lo que denomina el propio Estado iraní una democracia islámica. Una democracia islámica, efectivamente, embajador, con una serie de instancias electivas y no electivas, una serie de pesos y contrapesos.
Pero ahí, ¿cómo está jugando este rol entre el presidente y el líder supremo? Me parece que la audiencia que nos acompaña aquí en el canal del Congreso, pues quisiera saber estas facultades diferenciadas entre el presidente y el líder supremo. Francisco, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, en la misma línea de lo que comenta el señor embajador, creo que es pertinente decirlo. Los mismos académicos, donde destacan ideas como las de Luciano Zácara, él lo dice, realmente es un sistema intrincado, que es complicado incluso para los propios iraníes entender cómo funciona este sistema, que tiene sus ciernes en el 79 con el triunfo de Khomeini y con la instauración de este sistema del Velayat del Faqih, en donde el líder supremo tiene la facultad de designar a los miembros que pueden ser candidatos para la presidencia. En este caso no se establece a nivel constitucional cuáles son las facultades que habrían de tener estas personas, pero a nivel de un órgano interno sí se dice qué características deben de tener estas personas. Habla que deben de ser personas virtuosas, personas de buena reputación, personas con conocimiento islámico, que son básicamente, en lo que desde una perspectiva de Occidente, si lo queremos ver así, personas con una noble y buena reputación, las que ante los ojos del líder supremo y del Consejo de Guardianes pueden ser candidatos para la presidencia de la República Islámica de Irán. Ahora, este Consejo de Guardianes, Manuel, también se va a renovar. Tengo entendido que la mitad de sus miembros, viene ahí una sucesión interesante. ¿Cómo está jugando el Consejo de Guardianes en esta elección, tomando en cuenta que es una célula muy importante porque supervisa las elecciones, pero también tenemos todo este manejo de una competencia feroz entre facciones principalistas y conservadoras frente a los reformistas y moderados? Yo creo que es interesante que reconozcamos que con Irán, como otros países de Medio Oriente, muchos de los conceptos que concibimos y nos hacen sentido en Occidente, hay que ponerlos en interrogación. Yo no hablaría, y me sería muy difícil pensar en un Irán desde una teocracia como la concibimos en Occidente. Realmente cuando Khomeini establece este sistema, tiene muchas críticas de sectores mucho más conservadores, porque lo que crea es un sistema híbrido. Es un sistema que tiene contrapesos constantes. Efectivamente, hay una serie de instituciones que no son electas por voto directo del electorado iraní, pero sí hay un montón de instituciones que sí son puestas al voto directo del electorado iraní. Entonces, calificarlo de democracia y de teocracia confunde, porque como platicábamos antes de entrar al aire, hay una zona gris interesante que es para lo que estamos aquí, porque de repente escuchamos narrativas apologistas en algunos sectores académicos de México, América Latina, que dicen esto es una verdadera democracia. Y también encontramos una narrativa igual de perversa, igual de equivocada, en el sentido de que esto es una teocracia. Y lo interesante de Irán es que se mueve en medio. Y efectivamente resulta lo que dice Francisco, es un sistema tan complejo para incluso el iraní común y corriente, que a veces se pierde. Y es por eso que en esta elección que viene hay un flotante de 18 o 20 millones de indecisos, que son por los que están peleando en los últimos momentos de la elección. El Consejo Guardián, así como otras instituciones que le dan sentido islámico a este Estado, como decía el embajador, son la última puerta. Se presentaron más de 1.600 candidatos a esta elección. Y ninguna mujer. Hubo una mujer que fue preguntada, fue investigada, porque ella daba el argumento de que ella podía competir libremente. También este sistema de Rina, y es algo que ojalá practiquemos, este sistema tiene la necesidad de justificarse a sí mismo, a los ojos de su electorado, y es por eso que se vuelve bastante flexible. No es un sistema tan rígido. Por eso de que aparezca una mujer, han aparecido candidatos muy de izquierda, muy críticos. Pensemos en Ahmadinejad, que ahorita lo platicaremos. Ahmadinejad, que dañó mucho la imagen de Irán en el exterior, pero realmente se presentaba como alguien que incluso le competía en popularidad al líder supremo. Y muchos de los conflictos que tuvo Ahmadinejad fue porque Khomeini no lo podía controlar, pero al mismo tiempo tiene una popularidad gigantesca. Entonces, en ese sentido, sí invito a nuestros amigos que nos ven que complejicen Irán, porque efectivamente sí tiene rasgos democráticos, tiene rasgos teocráticos, tiene una flexibilidad propia, y sí se necesita romper un poco el paradigma occidental sobre lo que es una teocracia y qué es una democracia para entenderlo. Perdón, lo que comenta el maestro es muy importante, y solamente acoto para hacer las cosas un poco más complejas. Claro, porque estamos en el mundo del pensamiento complejo, embajador. Porque el Estado iraní se define a sí mismo como una democracia islámica. Así es. Si nosotros tratamos de entender eso desde una perspectiva occidental,
no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, tenemos que comenzar, es lo que diría yo, siguiendo lo que comenta el maestro en nuestro auditorio, despojarnos de esta visión occidental para tratar de entender un poco Irán. Segundo aspecto muy importante, estas elecciones, y eso es a la hora de estar leyendo mucho de la prensa internacional, y veo que lo obvian, critican o dicen, bueno, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Bueno, la cuestión es que aquí estamos manejándonos entre opciones dentro de la misma parte, una misma parte del mismo espectro político. Es decir, lo voy a poner digamos, si lo pongo en colores, digamos azul o amarillo, estamos todo el tiempo en azul o en verde, ¿no? Toda la discusión se da en verde y simplemente se discute qué tan intenso va a ser el verde, verde claro, verde fuerte, verde, pero eso es muy importante también entenderlo. Claro. Ahora, me llama la atención lo que dice Manuel Férez. Ahmadinejad fue rechazado por el Consejo de Guardianes en las elecciones, ¿no? Tomando en cuenta que el Consejo supervisa, veta candidatos y evalúa también a diferentes postulantes. ¿Cuál es el trasfondo de haber vetado a Ahmadinejad, bueno, el expresidente de Irán, quien estuvo en el poder desde el año 2005? Bueno, siguiendo la línea tanto del maestro Férez como del embajador, creo que es muy importante dos cosas. Primero, entrar de lleno a este debate de teocracia, cómo se concibe desde Occidente. Hay algunos analistas que no tachan a Irán como una teocracia. Para ellos el término más adecuado sería una hierocracia. Hay un debate fuerte todavía en cuanto a qué sistema de gobierno es. Ahora, queda de manifiesto también que después de 3 debates políticos con distintos temas, con bastante polémica en medio de los 6 candidatos, pero que realmente desde mi perspectiva son 3 los que están jugando fuerte en esta elección, pues que van a definir el futuro del presidente iraní. Ahora, con el tema de Ahmadinejad, realmente sí fue vetado, tanto él como su vicepresidente, fueron ambos vetados para ser candidatos. Realmente, desde mi perspectiva, esto va de la línea de mantener esta ala progresista, si lo queremos ver así, esta línea que busca dejar de lado ese conservadurismo que dañó la imagen de Irán al exterior, y justamente es lo que ha tratado de hacer Rouhani con todas las críticas que puede tener, con el hecho de que no ha liberado a un preso político que fue una de sus principales promesas de campaña, como Hussein Amir Musavi, que fue realmente una de sus principales promesas, liberarlo. No lo ha hecho. El tema de persecuciones políticas que se han dado son de las grandes críticas que se le hacen al señor Rouhani, y por otro lado el tema económico, ¿no? Entonces, pero a pesar de todas las críticas que hay dentro de los que apoyan la candidatura de la reelección de Rouhani, pues queda que, bueno, y entraremos ya de lleno después al tema del acuerdo nuclear, verlo como un proceso inacabado, que todavía se espera siga rindiendo frutos, y que desafortunadamente el iraní de a pie todavía no contempla los frutos de este acuerdo nuclear. Entonces creo que va por ahí. Sí, o sea, la bonanza económica que no llega a los bolsillos de los iraníes. Vamos a un corte. Cuando regresemos entraremos de lleno al duelo electoral en Irán. No se vaya.
Hassan Rouhani, el presidente de Irán, busca la reelección este 19 de mayo. De 1.637 precandidatos, solo fueron aprobados 6 candidatos por parte del Consejo de los Guardianes de la Revolución, en donde ninguno de ellos es una mujer. De estos 6 postulantes, 3 de ellos se acercaban más al ala reformista y moderadora, junto con otros 3 que pertenecen al ala principalista. En última instancia, un líder conservador declinó en favor de Raisi, quien es uno de los líderes que presume mayor cercanía con el ayatolá. Dentro de este espectro político vale la pena recordar que dentro del bloque de las fuerzas reformistas, ahí figura la presidencia de Hassan Rouhani junto con el primer vicepresidente y una candidatura independiente que se acerca más o se vincula más al proyecto reformista. Recordemos precisamente que uno de los mayores logros de Hassan Rouhani fue haber pactado el acuerdo nuclear con Occidente. Manuel, platícanos un poco del duelo entre candidatos, 1.637 precandidatos. Finalmente, el Consejo de Guardianes de la Revolución aprueba 6 candidaturas, de última instancia uno de ellos se baja. ¿Cómo está ahí la competencia feroz entre las diferentes facciones? Platícanos. Aquí, para unirlo con lo que decía Francisco en el bloque anterior, la prohibición de Ahmadinejad y otra serie de políticos, yo lo entendería como la necesidad del sistema de asegurarse a sí mismo. O sea, hay amenazas que el sistema no se puede permitir presentar. Los últimos años, desde la Revolución Verde, el Movimiento Verde del 2009, después de un fraude electoral muy debatido que hace que Ahmadinejad tenga su segundo periodo, esto levantó sectores de la sociedad iraní que representan personas que ahorita están en arresto domiciliario. Sí. Estas personas que están en arresto domiciliario están prohibidas de participar en la política. Y cuando Ahmadinejad se presenta, alguien que lo dábamos muertos, muchas personas, sí, claro, se vuelve a presentar, yo creo que hasta él sabía que iba a ser vetado. Lo interesante es lo que cuestiona Ahmadinejad, porque Ahmadinejad había que entenderlo como un líder con un populismo enorme, que sí hizo daño en Occidente con sus diatribas tan agresivas hacia Occidente, hacia Israel, su negación del Holocausto, pero si entendemos la sociedad iraní, aquí el embajador nos puede ayudar mucho mejor que él, que vivió allá y la sintió más cerca. Ahmadinejad sí representa un sector popular que reclama un espacio en el sistema, y el sistema tiene que buscar la manera de permitir que eso que representa Ahmadinejad entre sin Ahmadinejad. Por eso yo creo que la decisión de Rouhani es la más obvia, porque para mí Rouhani es un líder de transición, de un periodo de Ahmadinejad muy duro, que eso hizo que Irán fuera muy aislado internacionalmente. Eso tuvo un costo económico fuertísimo, claro, en foros internacionales, y Rouhani se presenta como aquel que pacta con Occidente, pero, y esto es muy importante que lo debatamos ahorita con los demás compañeros, desde un espacio de igualdad. El iraní, para mí, tanto popularmente como en su diplomacia, como en su gobierno, busca ser un actor igual a Turquía, a Israel. O sea, quiere ser un líder regional y que se reconozca como tal. En ese sentido, la lucha interna que tú preguntas, Rina, se presenta entre corrientes, como bien dice el embajador, pero sí hay corrientes. Por ejemplo, cuando vemos a Rouhani y lo comparamos con Raisi, son dos mundos completamente, claro, diferentes. Y en ese sentido, enfocando el debate que ahorita platicaremos, entender que este sistema necesita excluir a gente como Erdogan. Al hermano de Rafsanjani también le impiden participar. No nada más está Musavi, sino también está Karoubi en arresto domiciliario, prohibidos de participar en política, claro, y eso puede erosionar al sistema si ese sistema, que como bien decía Francisco, se legitima a sí mismo, no busca que ese sistema represente la mayor parte de las tensiones políticas de la sociedad, claro, iraní. Claro. A ver, en este duelo de candidatos, uno me parece que es muy importante, que es Ebrahim Raisi. También está el alcalde de Teherán, que está jugando en esta elección. Ambas son candidaturas conservadoras, podríamos decirlo desde el espectro político, como ultraderechistas y bueno, sumamente principalistas. ¿Cómo está ahí la jugada frente a una posible reelección de Rouhani, embajador? Yo comenzaría abordando la pregunta tratando de esclarecer por qué esta elección es relevante, sí, más allá de la propia reelección de Rouhani. Yo encuentro y ofrecería tres elementos de ese contexto de relevancia. En primer lugar, y es un hecho que no he encontrado hasta el momento en ningún análisis político, me parece muy importante, es que en el 2019 Irán estará festejando
4 décadas del triunfo de su revolución islámica. Claro. Entonces, si consideramos ese elemento, yo me inclino a pensar que el sistema querrá llegar en su mejor momento y debidamente fortalecido. Segundo elemento, coincide el mandato de este presidente, curiosamente, con el mandato de la administración Trump, 2017 a 2021. ¿Por qué destaco esto? Porque, en fin, parte, si no el fundamento de la revolución islámica, partió de este rechazo, desconocimiento de lo extranjero en la, digamos, personificación de los Estados Unidos. Indudablemente la política norteamericana jugará un papel y tendrá incidencia más o menos en la política interna iraní. Tercer elemento, igual que sucedió el año pasado con las elecciones parlamentarias y las elecciones de los miembros del Consejo de Expertos, corremos o estamos ante la posibilidad de que en estos próximos 4 años Irán vea un cambio en la silla del líder supremo. Muy Entonces, importantes. esos son 3 elementos que a mí me orillan a pensar que el Estado Islámico querrá llegar totalmente fortalecido. Y coincido totalmente con la idea de que no puede correr el riesgo de el mínimo, digamos, el mínimo asomo de claro, indisciplina. O de inestabilidad, claro. Exactamente. Entonces, yo me inclino a leer esta lección en estos 3 vértices. Curiosamente, y quizá adelantando un poco la solución, esto indicaría que tendríamos que inclinarnos por un actor muy conservador. Paradójicamente creo que actualmente los conservadores necesitan más a Rouhani si quieren llegar fortalecidos en estas 3 vertientes. Al tiempo de preparar las elecciones presidenciales en Irán, la República Islámica también se apresta a preparar la próxima sucesión del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, quien tiene 77 años de edad y que se rumora tiene un cáncer terminal. Y es que hay que recordar el papel tan importante que tiene el ayatolá en la vida política de Irán. Es la persona más poderosa del país, quien lidera la toma de decisiones en materia de política exterior, de seguridad, de defensa, pero también en los sistemas de inteligencia. Además, habría que recordar su rol tan importante como mediador o conciliador de las diferentes facciones políticas que luchan y se disputan por el poder. Ahora, ahí está también todo el tema de Raisi, porque Raisi está contendiendo para ser presidente, pero también pudiera ser un candidato que suceda al líder supremo, ¿no? Al guía espiritual. Es un candidato muy poderoso porque está liderando la fundación caritativa más importante de Irán, ¿no? Tiene enorme financiamiento. Y por otro lado, también tenemos, me parece fundamental el tema de la sucesión, ¿no? Del líder espiritual o de este guía religioso. Ali Jamenei, ¿no? Ya presume tener, pues, no sé si más de 77 años y se rumora, ¿no? Que tiene un cáncer terminal. Entonces, efectivamente está jugando también en esta elección la sucesión del ayatolá. Francisco. Muy interesante los comentarios del señor embajador y también lo que comentas creo que es muy interesante. Muchos medios y de distintas facciones señalan al propio Ibrahim como muy cercano al líder supremo y como una persona que puede estar en la silla del líder supremo. En este entendido, es una persona que, si bien pudiera resultar en un contrapeso fuerte a la elección del presidente Rouhani, y más en el entendido de que los votos de Mohamed Ghalibaf pueden irse para él, generando un cierto contrapeso que realmente podrían detonar en un triunfo conservador. Pues dice el doctor Garduño, por ejemplo, en sus análisis, realmente en la política de Irán todo puede pasar, no hay nada claro. Señalas algo muy importante también y que justamente va en línea directa con uno de los principales argumentos en materia económica del presidente Rouhani, que es que este tipo de organizaciones como Quds Reza, esta fundación del Imam Reza que se convirtió desde julio de 2016, me parece, en un punto importante para el peregrinaje shia a nivel islámico, pues no paga impuestos. Todas estas empresas de fondos piadosos del Islam
pues evaden impuestos. Entonces, estas políticas son justamente unas de tantas que dan al traste a la economía iraní y que es uno de los puntos de partida y uno de los puntos álgidos en los tres debates por la condición económica y sobre todo un desempleo con número de 2 cifras, según datos del Banco Mundial, de cerca del 13% en Irán, y que es uno de los puntos importantes en materia. No, y un desempleo juvenil de más del 30%. Sí. Irán es una potencia regional en ascenso. Su legado imperial, su posición geográfica, su peso demográfico, sus cuantiosos recursos naturales, petróleo y gas, pero también sus atributos religiosos, lo colocan como el máximo referente chiita del mundo musulmán. Por otro lado, tiene fuentes de poder que se tocan con Bashar al-Assad en Siria, los Houthis e insurgentes en Yemen, Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, pero también los chiitas en Irak. Por otro lado, debemos de recordar que el acuerdo nuclear pactado entre Irán y el mundo occidental en el año 2015 sacudió el tablero geopolítico regional. Mientras que Washington se acercaba a Irán, al mismo tiempo se alejaba de Arabia Saudita. Arabia Saudita, el rival y el enemigo consumado de Teherán. Hablemos entonces del acuerdo nuclear, porque en estas elecciones también se está jugando, ¿no?, una especie de referéndum del acuerdo nuclear, qué tanto ha beneficiado o no a las personas. Y bueno, esto está intrincado con la llegada de Donald Trump a la presidencia, a la Casa Blanca en Estados Unidos, precisamente lo que decía el embajador. Manuel, ¿cómo estás tejiendo ahí las relaciones de este Irán con Donald Trump? Digo, ahí tenemos el tema del veto migratorio, Irán estaba dentro de la lista, tenemos la divisa de la incertidumbre, ¿qué va a pasar con este acuerdo? Que el mismo Trump ha dicho que es desastroso, ¿no? Pero bueno, que hemos visto con el tiempo que el mismo Donald Trump, pues quizá vaya a reconocer, ¿no?, los méritos de este acuerdo. Y un detalle que agregaría, un tema paralelo, pero muy interesante, la migración iraní a Estados Unidos, que se genera en mayor parte a partir de la llegada de la revolución del 79, genera ciertas presiones en Estados Unidos. Hablamos solo que en California hay más de 1 millón de personas descendientes iraníes que tienen una posición muy dura hacia el régimen, y eso también explicaría, además de la historia de por sí dura entre Irán y Estados Unidos en los 40 años, esta presión interna pocas veces analizada, ¿no? En términos del acuerdo nuclear, hay un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén que se me hace que hace los análisis más imparciales ante esto, se llama Yosef Jodara. Yosef Jodara desde hace muchos años dijo, la decisión iraní de desarrollo nuclear es perfectamente racional, un intento de posicionarse regionalmente, por otro lado internacionalmente, que eso es algo muy importante que tomemos en cuenta, pero también el aspecto económico. Sí se concibió el desarrollo nuclear como un catalizador económico al interior de Irán. En ese sentido, a lo mejor ha fallado. Y en este sentido tenemos a un Hassan Rouhani, para que los presentemos un poquito a la audiencia, que tiene un sector que lo apoya entre los sectores jóvenes, seculares, urbanos. En ese sentido, él tiene el apoyo. ¿Por qué? Porque Rouhani retoma cosas como igualdad de género, más amplitud de crítica y derechos humanos en Irán, un país que tiene mucho cuestionamiento en ese sentido. Pero en ese sentido, el acuerdo nuclear, que aparte se firma formalmente en el 2015. En estos 2 años, lo que genera contradicciones es que, por un lado, aparecen noticias de acuerdos multimillonarios con armadoras de aerolíneas, pero el iraní común y corriente no lo ha visto reflejado. En ese sentido, Rouhani tiene un problema, porque Rouhani en 2 años no puede trasladar a un sistema que había estado tan cerrado, tan aislado, el bienestar económico que el electorado le pide. Sí, o sea, no le da tiempo, ¿no? Y en ese sentido aparece Raisi, que tiene una legitimidad religiosa. Él es un turbante negro, él es un descendiente de Ali, de la casa del profeta. Y en ese sentido, esa fundación que genera cierto bienestar, gana apoyo popular en un lugar de desempleo rampante. No es el 13 de Francisco, es el 25% de desempleo juvenil en Irán. Eso es una cifra escandalosa que al mismo tiempo le abona al sector duro, porque el sector duro dice, ya viste, claro, negociamos con Occidente el acuerdo nuclear y no hemos tenido ningún beneficio tangible. Y aquí cada elector iraní hará su cálculo. Es poco tiempo para que veamos los beneficios económicos del acuerdo nuclear, que es hiperracional, porque no es solo acercarse a Estados Unidos, es acercarse a Alemania, a Francia, abrirse más a otras economías, porque la economía iraní sufrió mucho por boicot y sigue sufriendo del mercado internacional. Y en ese sentido, para terminar, no sé, y aquí el embajador nos ayudará más, no sé cuáles son, porque la pregunta central es, ¿qué hace que vote el iraní? Las cosas internacionales, el enfrentamiento con Israel,
la posición con Trump o estas cosas de carestía, de que no veo bienestar, corrupción, que retoma Raisi. Él dice voy a ser muy duro con la corrupción, pero al mismo tiempo Raisi espanta, porque solo hay que recordarlo. 1988, él fue uno de los jueces que permitió la tortura, desaparición y asesinato de cientos de disidentes políticos en Irán. Y además Raisi tampoco tiene una enorme proyección nacional, ¿no? No es muy conocido. Embajador, ¿qué piensa de todo esto? Muchas cosas. Trataré de ser muy breve y ponerlo comprimido. Primero, dos perspectivas, la internacional. No olvidemos que esta elección llega después de la serie de elecciones que tu programa ha seguido puntualmente, particularmente en países como Austria, Países Bajos, Francia. Es decir, procesos que han tenido lugar después de la elección en Estados Unidos y la asunción de Donald Trump a la administración. Y después del Brexit. Y después del Brexit, lo que genera también una expectativa respecto del posicionamiento político de los conservadores en estas democracias liberales. Bueno, ahora toca el turno a una de las principales sociedades en el mundo islámico ver cómo reacciona. También tenemos la expectativa si se va a ir más a, digamos, en términos de perspectiva de democracia liberal, si se va a ir más al lado conservador o un poco más al lado liberal. Ahora, eso es muy diferente, regresando a la pregunta del maestro, ¿qué es lo que haría votar al electorado en Irán? Bueno, la cuestión es económica. No olvidemos que cuando llegó el presidente Rouhani se encontró, otra vez, si lo puedo abreviar, tres principales retos. Uno, un decremento de los precios del petróleo. Esto por virtud de una estrategia de Arabia Saudita por tratar de reventar a los nuevos productores en el mercado de crudo que explotaban el sistema de fracking. Y eso tuvo un impacto colateral. Bueno, veamos el caso de Venezuela. En fin, Irán logró defenderse. Dos, una de las críticas, y quizá también por eso no vemos a Ahmadinejad otra vez en las boletas, es porque dejó a Irán en un estado, en una economía muy frágil. Se apoyaba mucho en la cuestión de, digamos, los bonos, producto de las entradas o de las divisas petroleras, es decir, una política un poco más popular que no dejó en buen estado las finanzas, y esto agravado, por cierto, por la cuestión de las sanciones. Bueno, tuvo que moverse rápidamente el presidente Rouhani. Yo creo que el indicador va a ser la economía. El reto de Rouhani va a ser transmitir al electorado por qué todavía está en proceso de articular su agenda económica. Y además no todas las sanciones internacionales se han quitado, ¿no? No. Así es. Bueno. Ese es otro tema. Sabre como dirían, paciencia. Yo me resisto a ver el acuerdo nuclear solamente como desde una perspectiva económica. Políticamente, yo incluso me atrevería a decir, y aquí los expertos ya me corregirán, pero yo creo que la adopción del acuerdo nuclear es también un reconocimiento internacional de la República Islámica. O sea, desde el 79 no habíamos tenido un proceso por virtud del cual se dijera la República Islámica es un interlocutor válido con el que se puede confiar. Del lado iraní, por supuesto, está el elemento de reconocimiento. Y aquí yo nunca descartaría el gen persa, ¿ya? Porque es una sociedad muy orgullosa. Y tiene un legado imperial. Por supuesto, estar sentado a la mesa con otras potencias, ese es nuestro lugar en el mundo. Ahora, eso se ha ganado, no obstante la perspectiva que traiga la administración norteamericana actualmente. Y yo creo que siendo los iraníes o siendo ese Islam chiita como es pragmático, pues tratará también de capitalizar y promover o de sacar mayor jugo a eso. Ahora, para hacerlo, para salir, por ejemplo, o tratar de sacar provecho de esto, pues necesita actualizar su sistema bancario. Y ese sistema bancario, que estuvo también en el ostracismo durante 9, 12 años, pues requiere una agenda legislativa que me inclino ya a pensar, si fuera vista desde una perspectiva netamente religiosa y conservadora, pues Irán estará perdiendo la oportunidad de poder hacer negocios todavía con aquellos que están de acuerdo con el acuerdo nuclear, que es la mayoría. Aquí podría yo agregar algo a lo que dice el embajador, que es súper interesante. Cuando Irán empieza a entrar en estas dinámicas de apertura, interesante, el primer país que brinca, porque ve ahí un potencial socio comercial importante, es Turquía.
Erdogan es los primeros aplaudidores de que Irán entre al círculo internacional. El gran problema aquí, ahorita lo podemos debatir, es que este mismo Irán, que necesita abrirse y se está abriendo con un sistema bancario muy corrupto, con casos escandalosos de corrupción, pero tiene muchos escenarios regionales muy complicados. Pensemos en Yemen, su enfrentamiento con Arabia Saudita, el involucramiento no en Siria, Líbano, qué pasa en Irak. Y no solo eso, porque Irán a veces en México parece que solo está volteando hacia Medio Oriente, pero Irán tiene una política exterior hacia el Cáucaso complicadísima, tiene Azerbaiyán, digo, nada más para la sociedad, para que los que nos escuchan y nos ven piensen, de 80 millones de iraníes, hay por lo menos 20 millones de origen azerí, que tienen un link étnico hacia Azerbaiyán y Turquía. Y también hablamos de kurdos, hablamos de baluches, hablamos de lures, hablamos de árabes. No es una sociedad tan homogénea como los grandes defensores de lo persa no lo quieren presentar. Entonces, este país que se quiere abrir al mundo y necesita abrirse al mundo sin perder su legitimidad y logra estos grandes éxitos que ni Netanyahu pudo detener el desarrollo nuclear iraní, es que es un gran éxito político y diplomático de Irán. Pero al mismo tiempo, si Irán tiene tantas fricciones constantemente en el vecindario, no solo en Medio Oriente, sino en el Cáucaso y todavía Asia Central, pues ahí está Afganistán, una política muy complicada con Rusia, un acercamiento bien complejo con China. Entonces, la política exterior iraní debe ser de las más complejas de Medio Oriente. Pero sí lo económico jala, porque a mí me llamó mucho la atención que Erdogan, que tiene una diatriba muy agresiva a veces con el vecindario, cuando Irán se empieza a abrir, alguien cuenta que hay 80 millones de potenciales consumidores. Irán es muy atrayente comercialmente para un país como Turquía. Y tristemente, esta diatriba tan agresiva entre Israel e Irán, para mí, alejan a dos países que se parecen muchísimo. Y hay poco ejercicio en ver qué tanto se parece la sociedad israelí al iraní en muchos niveles. Y esa es una gran pena. Obviamente hay que desbloquear este asunto a través de resolver el conflicto palestino. Si se resuelve el conflicto palestino, estoy seguro que Irán hacia Israel bajaría sus pretensiones maximalistas y entraríamos en una dinámica más fluida, pero no sé cómo lo vean mis compañeros. Sí, claro. Irán no puede estar con tantos frentes abiertos en un momento tan crítico en su apertura internacional. Irán es la segunda economía más importante de Medio Oriente y el norte de África después de Arabia Saudita. Como producto de su programa nuclear, debemos de recordar que el mundo occidental le propinó un castigo a la economía iraní con un paquete de sanciones internacionales en materia económica, financiera y comercial. Tras el alivio de las sanciones, la economía de Irán ha tenido una recuperación ascendente. Sin embargo, todavía tiene que sortear la divisa de la incertidumbre con la llegada de Donald Trump en Estados Unidos. Dentro de los grandes logros del actual presidente Hassan Rouhani se colocan, por supuesto, la contención de la inflación que se ha bajado a un solo dígito, a pesar de que el desempleo galopa y sigue creciendo. Por otro lado, no olvidemos que aun cuando se han normalizado las relaciones entre Irán y Occidente a través del pacto nuclear que fue firmado en el año 2015, la bonanza no ha llegado a los ciudadanos, que es una de las principales críticas que se ciernen sobre el mandato del actual presidente Rouhani. Pues así es, todo un juego de inseguridades, fortalezas y debilidades en Medio Oriente, Francisco. Pues sí, siguiendo con la línea de los dos colegas, en primera instancia yo vería o quisiera ver el acuerdo nuclear como algo multilateral. O sea, realmente fue un acuerdo multilateral en donde, si bien triunfó la diplomacia iraní, como bien menciona el señor embajador, hay intereses de las potencias, y mientras esos intereses estén salvaguardados, hay que recordar que el acuerdo es temporal. Mientras esos intereses estén salvaguardados, ese acuerdo va a seguir funcionando. Por otro lado, creo que Irán es un país no generador de crisis, que sabe aprovecharse de las crisis. Y en este entendido es un país que tiene presencia en 4 capitales árabes muy importantes. En Beirut, en Saná, con el tema de los saudis, en Damasco y en Bagdad. Entonces, en este entendido, habría que entender también las dinámicas que tiene Irán con otros frentes. Hezbollah, por ejemplo, que es muy importante en el caso del Líbano. Hamas en el caso de Palestina, que es uno de los principales mecenas de este movimiento, que ahora ha vuelto nuevamente a mirar ese Egipto. ¿Por qué? Porque se ha quedado sin el apoyo de Damasco. Entonces, verlo desde esa perspectiva. Ahora, viéndolo desde el fenómeno Trump, que también tiene un discurso anti-iraní un poco
en esta línea, muy de la mano con el discurso de Netanyahu, que siempre ha desacreditado el acuerdo nuclear iraní, hay que decirlo, pero también es cierto que es otro momento. Señala el doctor Luis Mesa del Monte. ¿Cuál es una de las mejores opciones que tiene Rouhani, o por qué celebrar el acuerdo nuclear? Hay una clave aquí fundamental, y es el hecho que saca a Irán de este escenario bélico que había estado durante mucho tiempo y que en los últimos años realmente era imposible contemplarlo así, por las diatribas de Ahmadinejad, por una persofilia que existe y que ha existido históricamente hacia el país, por un desconocimiento que se tiene sobre el país, pero realmente es un país bastante pragmático y va a actuar acorde, es decir, acorde a cómo actúa Estados Unidos es como Irán va a actuar. En ese entendido, ¿por qué el interés o cuál es el interés de Estados Unidos en Irán? Es más que claro, realmente es un mercado de millones de habitantes al cual está teniendo acceso Corea, China y los rusos. Claro. Entonces Estados Unidos quiere entrar a este mercado que realmente genera bastantes beneficios económicos y que se ha visto, es decir, desafortunadamente a nivel electoral, como ya mencionaban los colegas, es decir, el iraní de a pie no ha visto los resultados porque ellos están inmersos en dinámicas de vivienda, en dinámicas donde no se le paga bien a los profesores, donde los jóvenes no pueden casarse. ¿Por qué? Porque el salario es pésimo, porque los sueldos no alcanzan, por un lado, y eso lo mencionó Rouhani en el debate. Pero por otro lado, ya a nivel, como bien lo mencionabas tú, Rina, también el hecho de que no se han quitado todas las sanciones, pero ha habido algunos éxitos económicos y destaca que están volviendo algunas empresas francesas en términos petroleros, que en otros tiempos no se pensaba que iban a volver. El tema de las flotillas de Airbus y de Boeing también es interesante. Entonces, el tema económico aquí juega un papel importantísimo. Sí, pasemos ya ahora al tema económico, pero bueno, cerremos este segundo bloque con esta idea, ¿no? Para que compartamos con la audiencia que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. Irán es una potencia regional en ascenso. Creo que eso es muy importante, tiene un estatus geopolítico de la mayor importancia, pero también tratando de vincular con el acuerdo nuclear, embajador, Irán hizo una prueba de misil de largo alcance en febrero de este año y eso obligó a que Estados Unidos vuelva a sancionarlo. ¿Eso cómo juega con la presidencia de Donald Trump y cómo está generando confianza o desconfianza frente al mundo? Si me permite, Rina, nada más haría dos acotaciones o dos comentarios respecto del acuerdo nuclear. Uno, fue un triunfo no de la diplomacia iraní, sino de la diplomacia multilateral. Y es un acuerdo, y por eso creo que va más allá de lo económico, que da certidumbre. La certidumbre en un área como Medio Oriente es oro molido. ¿Okay? Número dos, debemos ver a Irán a la mitad de una coyuntura o a la mitad de una encrucijada. No me queda la menor duda que Irán está buscando modernizar más que reformar su Estado. Es decir, cómo transitar hacia el siglo XXI como una república islámica moderna. Nos cuesta mucho trabajo entender eso, pero al menos de lo que yo recojo estando allá, percibo este esfuerzo. Y realmente uno puede ver mucho, incluso muchos de los retos por los que está entrando Irán en ese contexto. Ahora, respecto de la cuestión de los misiles. Se vuelve a complicar toda la escena, ¿no? Nuevamente es un juego entre las diferentes facciones del mismo espectro político. Claro. Cuando comenzamos a hablar de cómo se integraba el sistema político iraní, pues no comentamos que, por ejemplo, la Guardia Revolucionaria depende directamente del Supremo Líder, no depende del presidente. De hecho, en Irán hay una estructura, pues llamaría yo paralela, una son la Guardia Revolucionaria, y el otro es el Artesh, que es el ejército normal, ¿no? Y puede uno comenzar a encontrar muchas dualidades en ese sistema, y a veces uno no entiende por qué la mano derecha hace algo que no necesariamente la mano izquierda haría, ¿no? En fin, estando en un vecindario con 15 estados como vecinos, pues la situación es complicada. Yo no puedo defender, por supuesto, determinadas políticas, pero entiendo por qué proceden como proceden. Ulteriormente, pues Irán también en su diplomacia internacional suele jugar como en el tenis, en la red,
Entonces, milímetros antes de cruzar la línea roja, y eso lo saben hacer muy bien. Muy bien. Sí, una diplomacia seductora y bueno, pues que hay que mirarla con muchísima cautela. Y bueno, pues gracias. Vamos ahora a un corte. Cuando regresemos hablaremos sobre las relaciones de Irán con América Latina y de por qué los mexicanos tenemos que voltear a ver a un país tan interesante como Irán. Volvemos. Estamos de regreso en esta mesa de análisis sobre elecciones en Irán y bueno, aquí una pregunta pertinente es ¿cómo está jugando América Latina y México en este Irán, ¿no? En donde presenta pues un juego electoral muy importante y precisamente cuando México, con la llegada de Donald Trump como nuevo inquilino a la Casa Blanca, tiene que buscar una mirada diversificada de su política exterior. De entrada, Francisco, si pensamos la estrategia de Irán frente a Estados Unidos, América Latina se vuelve relevante, pero México todavía más. Platícanos. Bueno, yo creo que la diversificación de la política exterior mexicana ha sido uno de los grandes sueños de la Cancillería mexicana a nivel histórico. No se ha logrado, desafortunadamente, desde mi perspectiva. Irán es un país que también, y volvemos a lo mismo de si causó daño o no Ahmadinejad, pareciera que el vínculo más cercano que existió fue el acercamiento que se tuvo entre Ahmadinejad y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que realmente pues acercó a ambas comunidades en términos de ¿qué? De un interés económico por el tema del petróleo en primera instancia. Dos líderes populistas, habrá que decirlo así, que se confrontaban a Occidente, que eso es interesante decirlo también, pero que bueno, al morir Chávez, pues esto, y al irse Ahmadinejad, pues quedó un poco de lado. En ese entendido, hay un tremendo desconocimiento en el país, desafortunadamente, sobre estos procesos electorales, no sobre Irán, sino la región de Medio Oriente en general, eso hay que decirlo, es decir, se sigue exotizando la región, se sigue con mucho orientalismo hacia la región, y la verdad es que México tiene sus propios problemas como para, a veces la gente dice, tenemos nuestros propios problemas como para interesarnos en la política de otros países. Sin embargo, es importante que México se asome a otras ventanas. En algún momento Ana Luisa Fajer, miembro de la Cancillería mexicana, publicó un artículo que justamente así se llama, Medio Oriente, una ventana de oportunidades para México, en donde ella expresa, sobre todo en términos de comercio exterior, qué oportunidades hay. Entonces, ahí está, ya lo mencionábamos en el corte, la visita del presidente Peña Nieto al Reino de Arabia Saudita, que justamente también el presidente Donald Trump es el primer país de la región que visita. Entonces, ahí podríamos hacer algunas resonancias, pero... Gracias, Francisco. A ver, ¿cómo estás viendo? ¿Qué lectura tienes, Manuel, que Enrique Peña Nieto visitó Arabia Saudita, no fue a Irán? Es un esfuerzo de Irán de acercarse a América Latina en general, a través de canales de televisión, por ejemplo, de noticias, Hispan TV. O sea, hay mucho acercamiento de Irán hacia América Latina en general. Y países del ALBA, ¿no? Sobre todo. Sobre todo en el sur, pero también en México hacen bastantes cosas importantes. Y en este sentido yo sí quiero ser un poco más crítico. Estoy de acuerdo con Francisco que México, la Cancillería, quiere diversificar su economía, pero selecciona mal. Voy a poner dos ejemplos. ¿Cuánto nos tardamos en establecer un acuerdo comercial real con Turquía? ¿Cuántas décadas? ¿Cuántas décadas de activar el acercamiento real económico con Turquía? Pasamos de noche durante el periodo fuerte de Turquía. Y nos acercamos a Turquía cuando Turquía tiene problemas económicos profundos. Con Irán pasa lo mismo. Y el no acercamiento tan obvio hacia Irán tiene que ver con condicionantes muy complejas para explicar aquí, que tiene nuestro gobierno con países sunitas como Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos. Ese acercamiento que tiene México le cierra mucho las puertas a Irán. Yo sí creo que hay que ser creativos. En este punto, más allá de ser crítico, hay que ser propositivos. Yo creo que tenemos que ser creativos en tener una diplomacia real y barata. Se puede hacer una diplomacia real y barata. Hablábamos de Georgia, un país tan chiquito que tiene una diplomacia tan creativa que tú dices, no necesito grandes recursos para activar el acercamiento de mi país al resto del mundo. En ese sentido, México gasta a veces
muchos esfuerzos, hace acciones, para mi gusto, equivocadas, no necesarias, por eso son equivocadas, porque no son necesarias. Ve a Arabia Saudita, pero no de la manera en que fuiste a Arabia Saudita. Ve un poco más discreto. A veces una diplomacia discreta, pero efectiva y creativa, te abre mejor las puertas, porque si tú te expones tanto a que visitas Arabia Saudita, vas a Turquía y no Irán, te cierras una puerta que innecesariamente te la cerraste. Creo que sí, la diplomacia mexicana, que es muy inteligente y hace bien su trabajo en muchos sentidos, hacia Medio Oriente, toco con Francisco, exotiza la región para bien o para mal, y se cierra puertas innecesarias. En ese sentido, Irán tendrá que ser concebido como una oportunidad para México de acercarse a un nuevo mercado, una nueva visión económica de nuestro país, pero si seguimos anclados en una relación con Arabia Saudita, Emiratos Árabes tan de frente, tú te cierras otras puertas, ¿no? Embajador, ¿qué piensa? Pienso muchas cosas, pero comentaré particularmente la relación de Irán con América Latina e Irán con México. Bueno, Irán siempre ha tratado de tener una conexión, un contacto con América Latina, si bien no es su área inmediata de prioridad en política exterior. Y bueno, como ya comentaba el doctor, sí había habido un acercamiento particularmente con los países del ALBA. En el caso de México, pues transitamos por un periodo de relativa quietud diplomática, si puedo utilizar el término, pero bueno, nuevamente confluyen dos tendencias o dos hechos. Por un lado, el arribo del presidente Rouhani, una nueva administración, con un sesgo mucho más liberal, más abierto, y de nuestro lado la entrada de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que también tiene una vocación de tender puentes hacia el exterior. Y eso nos llevó inmediatamente a desplegar una diplomacia, pues no la voy a calificar, simplemente diré que fue muy activa. Puedo referirles que los días en Irán se me iban como agua, una actividad diplomática muy intensa, y sí utilizamos también parte de ese glamour que tiene México, claro, también para hacer diplomacia. En fin, puedo referir el número, por lo menos durante los 3 años en los que yo estuve allá, recibimos 8 delegaciones empresariales, estuvo el subsecretario de Relaciones Exteriores allá. Incluso México fue el primer país de la región en llevar a un alto funcionario después de la adopción del acuerdo nuclear, secretario de Trabajo. Y eso también abrió la puerta para establecer acuerdos de cooperación. Coneval está cooperando con Irán, la Secretaría de Trabajo está cooperando con Irán. Es decir, a lo mejor no le damos toda la proyección, pero es una diplomacia que están dando. En el ámbito cultural, y aquí también debemos entender cómo opera el mundo islámico, es un reto, pero se logró proyectar la presencia de México, particularmente la Feria Internacional del Libro. Fuimos o hemos sido el país de habla hispana con mayor presencia en Irán en ese evento, que es quizás actualmente el evento de las letras más importante de Medio Oriente. Estuvo, el año pasado estuvo la directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schultz, estuvo un distinguido miembro del Consejo Editorial de Letras Libres, como fue Christopher Domínguez Michael, fue una distinguida delegación del Colegio de México, doña Josefina Zoraida Vázquez. Hicimos la presentación de la traducción del libro Nueva Historia Mínima de México al Farsi, la primera que se hace, lo cual va a tener un impacto, espero, no nada más en Irán, en Afganistán el Dari es... Sí, en toda la zona, claro. En Tayikistán también, porque México está consciente de que no hemos tenido presencia en Asia Central. Cierto. Pero, como hemos dicho acá, no conocemos esa región, no conocemos ese país, pero también es justo decir que ese país no nos conoce. Sí. Entonces, sí, nos va a tomar un rato, pero tenemos que fomentar mucho ese conocimiento, y coincido, Irán es el mercado más grande de Medio Oriente, con 80 millones de habitantes. Por supuesto que México está volteando esos desarrollos. Y bueno, pues tratamos de hacerlo con inteligencia, con habilidad. En fin, espero que pueda rendir frutos
indudablemente la relación o la entrada de la actual administración de Estados Unidos, bueno, pues podrá ser un factor a considerar. Quiero pensar que no será algo que nos aleje del camino que hemos estado empezando a transitar con Irán. Pues muy agradecida con nuestros invitados el día de hoy. Manuel, gracias, embajador. Gracias. Francisco, pues gracias por estar con nosotros, gracias por su atención y compañía. Los esperamos en una próxima elección, la jornada electoral anticipada de Reino Unido del 8 de junio. Gracias y seguimos adelante con esta serie 2017 Elecciones en el Mundo.